patinetes, traslados, carteles, terrazas, candidatos, tronos. Vaya totum revolutum que nos espera en los próximos días y que ha comenzado ya. El Ayuntamiento ha triplicado los expedientes a terrazas del centro, más que en 2018 en el primer trimestre, más que nunca. Electoralismo, como quien asfalta calles, o rectificación. Si es una rectificación, corrigen un error pertinaz, es verdad, pero a buenas horas, mangas verdes. Si es electoralismo, resulta sonrojante como todo electoralismo. El centro es una gincana de terrazas y a la vez es el gran atractivo para el turismo. Conciliar esos intereses no es fácil. Este será nuestro debate final esta noche. La entrevista, dentro de la serie dedicada a los número 1, trae a nuestra barra libre a Nacho López, que encabeza la lista del PSOE. Y habrá más luces de la ciudad, más luces y más sombras. Pero comenzamos ya, y lo hacemos como cada semana con nuestro diccionario moral de la ciudad. Algo peculiar está sucediendo en la ciudad y queda constancia semana tras semana. La Mundial, el puerto, Villamaya, la tribuna de los pobres, el color de la fachada del ayuntamiento ya centenario, que si parece una tarta de merengue, las farolas de la Alameda, cada cambio en la piel de la ciudad suscita debates encendidos y a menudo demasiado ásperos. Claro que no todo esto tiene el mismo valor y, por tanto, no todas las actitudes merecen la misma valoración. Hay quienes se fajan corajudamente por defender el patrimonio de Málaga, bravo por ellos, y quienes se aferran a unas señas de identidad huecas. En todo caso, cada intervención en la ciudad no debería convertirse en un drama. Detrás de muchas polémicas, no todas, pero sí muchas, es fácil adivinar una corriente inconfundible: el tradicionalismo. En definitiva, aferrarse a todo lo antiguo como si cualquier tiempo pasado hubiese sido mejor. Eso es un error, un espejismo como en el verso de Jorge Manrique, o al menos un malentendido. Respecto a la tribuna de los pobres, uno diría que lo que marca la impronta de este lugar es la gente, el alma de la gente, no la mampostería de granito, bastante cutre por cierto, construida en tiempos poco rutilantes del franquismo. Sobre las farolas de la Alameda, que a saber si son fernandinas, isabelinas o alfonsinas, diría que se definen por un historicismo bastante irrelevante. Los grandes pensadores del tradicionalismo, opuesto ideológicamente al modernismo, siempre han defendido que los cambios violan algún orden natural y se aferran a la historia, incluso hasta la historiolatría. La pregunta es esta: ¿se puede poner en valor la tradición sin caer en el tradicionalismo? Pelikan responde a eso con una idea luminosa. La tradición es la fe viva de los muertos, el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Hay que huir de lo muerto y recordar que lo mejor de una ciudad, del legado de una ciudad, también de esta, es casi siempre la capacidad que tuvo alguien en el pasado de saber mirar al futuro. Homenajemos con una fe viva a quienes supieron hacer mejor la ciudad y miremos al futuro. En definitiva, cada generación ha de saber mirar al futuro y dejar su legado para quienes vendrán después. Bien, pues comenzamos con la tertulia. Esta semana con Domi del Postigo, columnista de La Opinión. ¿Qué tal, Domi? Bienvenido al programa. Laura Teruel, analista política y profesora de periodismo en la Facultad de Comunicación. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? José Manuel Atencia, director de contenidos de la cadena SER. Buenas Bienvenido noches. de nuevo. Y José María de Loma, subdirector de La Opinión de Málaga. Buenas noches, Teo. Bueno, la tribuna de los pobres, José María. Tú hacías una apasionada defensa de la tribuna de los pobres en un comentario precisamente publicado en la web de La Opinión. Sí, un comentario publicado en la web de La Opinión, muy seguido, por cierto, y en el que, más que escribirme en la tradición del tradicionalismo, yo lo que quería era poner en valor, aunque me resulte una expresión cursi, un enclave, algo que tiene bastante alma. Frente a esas tribunas enormes e infames, ya un poquito más pequeñas, para los señoritos, también hay un lugar para la gente
de todo tipo que allí se aposenta a ver las procesiones. El proyecto puede ser bueno, puede tener virtudes, pero yo creo que el ascensor que lleva adosado a la escalinata le resta no solo prestancia, sino también espacio. Salvando las distancias, a mí no me gustaría que hubiera un gran ascensor en una zona como el Teatro Romano, que le quitáramos escalinata o graderío, tampoco en la Plaza España en Roma. Por eso creo... He creído entender que igual a que hay una tribuna de los pobres al Teatro Romano. No, seguro que me has entendido bien. Estoy haciendo comparaciones que no son tales, sino en enclaves señeros de la ciudad. Yo no he sido nunca muy conservacionista, no quería que dejaran el silo, tantas cosas como la fachada de la estación, etcétera, etcétera. Pero creo que sí hay enclaves que hay que defender, porque si llevamos muy allá la idea del progreso, y yo me considero progresista en el sentido amplio de la palabra, ¿no?, me parece que podemos también tender a una destrucción en aras de un progreso. Ese proyecto es mucho más, ese proyecto también es la misma cota para lo que era paso de coche y aceras, que lo que va a pasar es que lo van a llenar de terrazas, por ejemplo, ¿no? Mírame, bueno, para que yo... Bueno, os mira a todos. No, es que estaba también dándole vueltas a tu introducción del principio del programa, Teo. Yo a lo mejor soy tradicionalista, pero no lo sabía. Quiero decir que a esto uno pues se va descubriendo con el tiempo, ¿no? Y a mí, bueno, pues sí me gustaba el Silo del Puerto, y de hecho escribí sobre ello en su momento, y recuerdo que un día estaba en Marsella, obnubilado con el castillo de If al frente, y cuando me dio por mirar ahí, hacia la derecha, pues estaban haciendo en toda la zona portuaria una cosa muy extraña, que estaba muy fea, con un montón de edificios que parecían inmensos ataúdes mortuorios de color marrón. Resultan que eran silos que luego se han convertido en sitios verdaderamente atractivos desde el punto de vista del uso ciudadano, y que cumplen dos funciones: la utilidad y al mismo tiempo, la utilidad digo del que vive en Marsella, y al mismo tiempo para el turismo. Entonces yo creo que es respetar la huella de las cosas que hay en la ciudad, respetar esa huella. Cuando se va a innovar sobre la ciudad, no debe de ser tan difícil, ¿no? Digo no debe de, digo deber de, que está bien dicho en este caso porque es un condicional, y a mí me da la impresión de que en Málaga cuesta mucho, cuesta demasiado. Entonces... Pero una cosa, Domi, bajando al terreno práctico, Carretería estaba degradada, se ha hecho una gran labor por restaurar edificios, aquello se ha llenado de vida, se ha llenado de negocios. Ahora lo que hace falta es que no sea la circunvalación odiosa donde te ves atrapado con el coche para ir por el centro. Es mejor que sea peatonal, pero ¿qué necesidad hay? ¿Por qué no dejar la tribuna de los pobres en paz? Yo creo que se puede dignificar mucho más el entorno, pero no hay por qué agredirlo. Yo no coincido. Me ha hecho reflexionar las palabras de Teo al inicio, y en la línea de lo que dice Domi, a mí ciertamente sí me parece muy difícil trazar una línea entre el tradicionalismo y el progreso que toda ciudad debe experimentar, porque sin duda entran valores también sentimentales, ¿no? Hasta qué punto la oposición a ciertos proyectos como el cambio de la tribuna de los pobres no se sustenta sobre todo en valores sentimentales, de lo que cada uno de nosotros tiene en la memoria de lo que es su Málaga, ¿no? Tú citabas la portada de la estación de tren, que para mí personalmente me pareció una obra de arte, pero lo pienso y digo, probablemente era por los valores que para mí personalmente atañe, ¿no? Está relacionado con mi propia vida. Sin duda no todo tiene el mismo valor, y yo creo que en ese equilibrio entre modernizar la tribuna de los pobres, que es realmente un rincón un poco oscuro, un poco inaccesible, y el proyecto nuevo, que a mí personalmente me parece que embellece enormemente y que da un valor añadido, es que hay que tener en cuenta nuevas demandas ciudadanas como la accesibilidad. Y ese ascensor, que a nosotros nos puede parecer un poco que rompe el entorno, hoy en día se hace imprescindible para salvar esa distancia, ¿no? Llena, plagada de sitios cutres por arreglar, inaccesibles, y se tienen que fijar ahora precisamente en la tribuna de los pobres, que puede ser hecha accesible de muy diversas maneras. Es que tiene adosada una muralla que la separa de la carretera y del río. Se puede hacer accesible por ahí. Es que no sé qué necesidad hay de romper esa escalinata. No lo veo. Yo quiero hacer una apunte cuando hable José, digo para repartir. Yo creo que coge la esencia y así... A mí en este debate lo que me está pareciendo bastante interesante en Málaga en las últimas semanas es que, con independencia de tradición o modernidad, es que se cuestionan las cosas, ¿no?
Que aquí ha habido un buen meneo en el centro histórico de la ciudad y hay datos que avalan de que, por decirlo de alguna manera, en la manzana del centro histórico se han podido perder cerca de 300 inmuebles en menos de una década y casi se ha hecho sin que nadie discutiera nada. A mí, que no estoy de acuerdo en algunas de las polémicas y estoy de acuerdo en otras, me parece en líneas generales que la gente proteste por mantener y discuta actuaciones municipales está muy bien. De hecho, hay actuaciones municipales que se están acometiendo que no cuentan ni con el respaldo de la sesión plenaria. Quiero decir, hay algunas cosas que se están haciendo y que el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado en contra de esa forma de hacerle. O sea, si Paco de la Torre o el equipo de gobierno del PP no puede hacer todo lo que quiere porque hay una corporación más amplia y hay muchos ciudadanos. Yo, en definitiva, pienso que en muchísimas ocasiones es tan importante la arquitectura que puede tener algo y el emblema de ese edificio como ese sentimiento que provoca también algunos, como dice, que aunque no coincido en el caso de la Tribuna de los Pobres, pero hay un valor sentimental que tienen algunas cosas que no hay que olvidar, ¿no? Apelo al valor que tiene la contradicción que todos llevamos dentro, ¿no? Se puede querer el progreso de la ciudad y estar en contra del rascacielos. Claro, es que se puede querer ¿cómo no vamos a querer ser conservacionista, pero querer conservar cosas. Quiero decir, todos tenemos... ¿Cómo no vamos a querer el progreso de la ciudad y que las calles estén mejor y que todo funcione mejor y que los edificios sean... Bueno, en esta ciudad todavía hay una parte sustancial. Vienen amigos míos que hacen tiempo que no han venido a Málaga y alucinan de colores, ¿no?, cuando recorren, pero es verdad que cuando le sacas un poco de algunas calles del centro alucinan de colores también de lo contrario, ¿no?, de lo mal que están y el deterioro. Yo la pregunta que os hago, digo, la Tribuna de los Pobres, evidentemente, es un enclave sentimental, es un lugar que tiene un arraigo fuerte en las señas de identidad de la ciudad y de una parte concreta de la ciudad, muy necesitada, por otra parte, de señas de identidad, mucho más que el centro histórico. La pregunta que yo os hago es, ¿realmente que se modifique la Tribuna de los Pobres cambia la identidad de ese sitio? Es decir, ¿la identidad se la dio la obra que se hizo en el franquismo o la identidad viene de que las gentes de esa parte de la ciudad, fuera del recorrido oficial de la Semana Santa, consideraban que aquello era su tribuna popular? ¿Y por qué no la va a seguir siendo una vez que cambies el granito? Menos mal que me has mirado, por mármol. Si no estás haciendo la pregunta, mirando a los espectadores, me tenías inquietísimo, porque por un momento iba a hacer así con la cabeza. Estaba compartiendo la pregunta con los espectadores. ¿A quién se lo estás preguntando? Porque yo quería rematar esto. Estaba compartiendo la pregunta, con tu permiso, con los espectadores. Yo no te lo que di. Es a quien nos debemos realmente. No te lo di. Bueno, vamos a ver. Aquí se han nombrado accesibilidad, sentimiento. Es difícil mantener con elementos muy concretos la conversación en lo que la televisión nos requiere por ritmo, ¿no? Pero el sentimiento es muy importante. Una ciudad sin sentimiento es una ciudad sin herencia de ciudad. Si mi padre no me lleva de la mano en Semana Santa y me cuenta lo que es la Semana Santa, si yo luego soy agnóstico, como me ocurre en este momento de mi vida, ¿cómo le voy a contar a mi hijo nada de la Semana Santa? Pues mi hijo ya no le contará nada al suyo y nunca estará aquí en Semana Santa y se irá de vacaciones a Toronto. Quiero decir, la ciudad es sentimiento. Aprovecho lo de la Semana Santa porque estamos en Capilla. Pero hay 1000 ejemplos más. Si no hay un relato cargado de sentimiento, que no es lo mismo que de nostalgia, no hay amor de ningún tipo por la ciudad, porque todo es mutable. O sea, porque la vida es mutable y nosotros somos pasajeros, y volvemos a Manrique. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener cuidado con el sentimiento y saber filtrarlo por el cenacho con que se filtra la harina de los sanquetes, cuando había, porque es muy importante discriminar lo que es sentimiento, de lo que es nostalgia, de lo que es conservadurismo tradicionalista, etc. 1. 2. Accesibilidad. La rampa que forma el Puente de la Aurora es bastante escasa en metros. Quiero decir que de manera natural ese desnivel que trae la rampa del Puente de la Aurora puede perfectamente a alguien que tenga cierta discapacidad o ir en un carrito. Yo cuando voy ahora con mi bebé en el carrito, etcétera, no soy poco sensible al respecto. Tengo un premio CERMI Andalucía. Permitirme que lo ponga sobre la mesa solo como... No, permitirme que lo ponga solo como asumir el compromiso. Vamos a ver, asumir el compromiso, no es broma. Entonces, personalmente el ascensor, ya que hablamos de algo tan concreto, a mí no me parece necesario, no me lo parece. Tampoco me parece especialmente necesario el ascensor que hay en Muelle 1 o en otro. Creo que forma parte un poco de la trama, de cierta facilidad, porque la rampa está muy cercana. ¿Que está bien que haya un ascensor? Pues muy bien.
Lo que sí me parece necesario, y estoy de acuerdo contigo y contigo, es revitalizar esa zona. Me parece fundamental. Y creo que está bien que se haya hecho un proyecto urbano. Y ya he publicado en el periódico que a mí me gusta el proyecto. Y sabía, y lo digo, lo puse y lo firmé, que era verdad que sobre la tribuna se podía discutir. Se podía discutir. La tribuna es verdad que es un elemento casi de los 60. Es verdad que la sentimentalidad que tenga la tribuna está casi más en el recuerdo porque ni siquiera la Semana Santa ya es protagónica en Calle Carretería. Y es verdad que Calle Carretería tampoco tiene la densidad de población autóctona que tuvo en su momento, ni siquiera el tipo de negocio. Hay que estudiarlo, es complejo. Mira, Domi, a mí solamente porque algo lleve ese nombre, Tribuna de los Pobres, ya me merece la pena que merece cierta defensa, ¿no? Bien, bien. José María, igual lo que había que hacer es arreglar la tribuna de los pobres para que siga siendo tribuna de los pobres, ¿no? Bueno, es que ese es el proyecto. Claro, pero si, vamos a ver, si yo lo he dicho antes, si el proyecto está bien, si Carretería está floreciendo, renaciendo, hay negocios, es una vía ahora mucho mejor y lo será con ese proyecto. Yo lo que digo y lo que defiendo es el entorno de la escalinata, de lo que hace siempre la Tribuna de los Pobres, y repito, es que Málaga está llena de sitios inaccesibles, yo qué sé, la Casa de Cánovas, sitios que se podrían arreglar, revitalizar, poner en valor, por lo odiosa que es esa expresión. Y sin embargo, es como vamos a fastidiar esta escalinata, pues pero ciertamente me opongo. yo, que no soy una... Me opongo. José María, vamos a fastidiar la escalinata, Claro. no es el Sí. proyecto en concreto. Bueno, la idea una es... parte la amputa, una parte muy importante, el ascensor la amputa y No. pierde la esencia. No, y el porque de trozo. hecho Sí. la escalinata tiene Sí, unos sí, grandes sí. macetones Que que se van a desaparecen quitar, efectivamente. y se despeja Es decir, tiene el efecto tribuna, gana con el nuevo proyecto. Que, por cierto, ya no se Eso trata se lo tampoco dirán de... Eso se lo dirán a todas. Yo no lo defiendo tampoco con el entusiasmo propiamente del cambio de la escalinata, sino del cambio del conjunto que tú has dicho antes. A mí me parece muy bien. Carretería, efectivamente, como tú antes has dicho, tiene esa condición de circunvalación del centro, y el cambio en un mismo rasante con unas aceras anchas. Luego dará lugar a la polémica sobre las terrazas, que por cierto abordaremos en la parte final de que este a priori programa. han sido Lo que va a pasar prohibidas, en la ¿no? vida, lo que va A a priori pasar. han sido prohibidas. Yo estoy también, A mí, o sea, viendo el proyecto es mejor. Y el hace proyecto mejora una y- calle mejor. Pero es verdad, cuando dice, luego veremos es importante saber no esperar a verlo. Es importante saber cuando se diseña una ciudad, si la estamos diseñando para que la gente pueda pasear y pueda andar, pueda hacer no sé qué, o lo vamos a convertir en otra parte más del mismo escaparate de terraza y No, cosas dijo de esas. José A mí eso, a mí si me lo dijeran a priori, no me importaría, no me molestaría. Y, claro, lo que no tiene mucho sentido es que aparezca el alcalde después de las 1000 alegaciones que se han hecho, por ejemplo, al rascacielos, y que diga, bueno, son 85 y no creo que cambien nada. Antes de analizarlas, antes probablemente incluso de leerlas, como es lógico, ya dice, no creo que esto cambie nada, ¿no? Ese desdén, tú estás diciendo, esto enriquece, los debates ciudadanos son enriquecedores, para bien o para mal, a favor o en contra, pero es saludable para una ciudad que haya debates. Es que yo creo que lo que ha Y, sucedido... y negarlo desde la alcaldía... Claro, Bueno, yo lo que creo que el alcalde se parapeta o se escuda en que muchas de las polémicas que ha habido sobre este tipo de gran cambio en el urbanismo malagueño han estado, yo coincido con lo que tú decías, pero yo le pondría un matiz. Algunas han estado basadas en el tradicionalismo y otras han estado basadas en la simple confrontación política. Si el ayuntamiento, el PP propone una cosa, la oposición iba a proponer la contraria de todas, ¿no? Entonces yo creo que el alcalde, amparándose en que me van a llevar la contraria, haga lo que haga, que también es normal en la política, está despreciando movimientos ciudadanos, y también creo que la oposición está llevando la contraria por tradición a cualquier proyecto que venga del ayuntamiento, muchas veces sin entrar a valorarlo en realidad, y me parece increíble que no haya puntos de consenso en ninguno de estos grandes proyectos que se están acometiendo en la ciudad, y creo que es porque los dos están haciendo ese papel de llevarse la contraria a cualquier cosa que proponga el uno sobre el otro. En el rascacielos del puerto hay mucho consenso. La PP también calle lo hay. tiene un problema con la ciudadanía que protesta proyectos, ¿no? Porque es muy considerado con algunos ciudadanos cuando protestan por una cosa y es escasamente considerado para otros. Suele coincidir que es muy considerado con los que apoyan el proyecto que él defiende y poco considerado. Pero bueno, es decir, a mí me parecen tan respetables los vecinos que están pidiendo el bosque urbano, los vecinos que se oponen a la torre del puerto, como los que se han opuesto al hospital civil, ¿no? Al metro.
en superficie hasta el hospital civil, y los cambió. Quiero decir, la relación no ha sido la misma. Ese proyecto está parado, incluso tras haber firmado un convenio con la Administración Autónoma que plantea un conflicto que no es menor, y hay otros asuntos donde antes de que se presenten las alegaciones ya sabe que no tienen prácticamente ninguna importancia y que no van a aportar nada. Yo quiero recordar que yo estuve en contra incluso de los chiringuitos en obra del paseo marítimo, ¿vale? Y hubo también consenso. No digo por ir dejando aquí cosas, ¿no? Bueno, que, pues que no es tan claro lo que estamos comentando, ¿eh? Que ha habido también muchas veces un curioso consenso que ha pasado, pues como pasó la reforma en la Constitución por el déficit. Quiero decir que de pronto se produce un consenso así que llega y dices tú, ¿qué ha pasado? No, ya la han reformado. Habría sido noticia. Dice, pero si era imposible, llevamos ha sido noticia, de hecho, es decir, para muchos el consenso en el rascacielos del puerto fue, precisamente por lo que tú decías, fue sospechoso, digamos. Laura ¿no? ha dicho algo que para mí es muy importante. Hemos llegado a lo que ha dicho Laura. Hemos llegado. Todos son procesos, estamos siempre en procesos, mutando, decía antes, ¿no? Hemos llegado, sí. ¿Quién hace o no hace y dónde se establece el debate, Teo? Movimiento ciudadano. ¿Qué movimiento ciudadano, Teo? ¿Cómo depuramos el asociacionismo de nuevo? ¿Cómo liberamos a la ciudad de verdaderas representaciones civiles? ¿Quién quiere participar de verdad en un debate dentro de la ciudad? ¿O puede, o está capacitado como actitud cívica y ciudadana para apuntarse a esos debates? Tomí, la realidad, 1000 personas han presentado unas alegaciones, no hay que darles más vueltas. Quiero decir, la gente ha ido, ha firmado, ha llevado su propuesta y la ha llevado a la gerencia de urbanismo. No es la realidad, no es la realidad. De hecho, es casi insólito. No es la realidad. Ha sido la realidad inmediata, es casi insólito. Y desde mi punto de vista, felizmente insólito, porque todo el mundo sabe que yo estoy contra ese proyecto. Pero no es la realidad y además ahí ha habido una serie de gente que ha coordinado muy bien ese movimiento. Entonces... Oye, hablando de la actitud del alcalde, a mí hay un proyecto en el que me llamó especialmente la atención su actitud, que es en los Baños del Carmen, donde ha cambiado varias veces de opinión y de línea, digamos, estratégica, pero sobre todo donde decidió que necesariamente el paseo marítimo, digamos, de las Acacias, el que viene de Pedregalejos, tenía que pasar por encima de los astilleros Nereo para entrar en los Baños del Carmen. Y por más que muchas personas se manifestaron, nos manifestamos a favor de proteger... ¿Porque eres muy tradicionalista? De proteger Nereo. Claro. No. Sí, yo también. Yo también. ¿Por qué si hay una huella ahí de lo que la ciudad ha sido y es la única que nos queda ya, Carpintería de Rivera, porque ya no nos queda la de... No, pero eso es tradición, no es tradicionalismo. Ya, hombre, es una provocación, evidentemente. Está avalado, ¿no? Por el TSJ, está claro. por su valor Sí, pero te digo, ¿por cultural, qué etnográfico. ¿por qué no asumir el reto? El TSJ corrige la estrategia municipal y dice que hay que proteger Nereo. El mismo TSJ que en 2003, además, no tuvo que decir nada al respecto cuando la Junta defendió el de Coria del Río, que es el que ha generado jurisprudencia con bastantes carpinterías de Rivera en lugares muy concretos de España, no solo Andalucía. La propia Junta ya aconsejó protegerlo. Efectivamente, y ahora lo concreta mucho más, como dice Teo. Pero ¿por qué no asumir esa huella, que además tiene que ver con el sentimiento, pero tiene que ver con el patrimonio, pero tiene que ver con la identidad marinera de la ciudad, pero tiene que ver... ¿Por qué no asumir esa huella y, como un reto, hacer el paseo marítimo manteniendo la huella? Vuelvo a lo mismo. Una pasarela para la playa, una pasarela de madera que se construye en astilleros Nereo. Pero si es que admite una pasarela por delante con toda facilidad. No hay el menor inconveniente. Ha estado siempre allí, de hecho. No era por necesario. algún sitio que botar el barco. En definitiva, también lo que pasa es que, bueno, pues sigue habiendo muchísima falta de acuerdo en todas las DESAs, incluso de los responsables. Posiblemente esta legislatura, que va a terminar relativamente pronto, una de las cosas que más se le podrá reprochar ha sido la falta de acuerdo, ¿no? Aquí se ha salido adelante en esta legislatura porque ha habido un acuerdo de investidura con Ciudadanos en lo económico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un acuerdo de investidura que ha permitido sacar los presupuestos y algunos aspectos puntuales, pero no ha habido acuerdos en prácticamente casi nada. Si hacemos un listado de los proyectos de los que estamos hablando y otros que no son, que son nuevos, no hay ninguno que se haya prácticamente desempantanado en esta legislatura por acuerdos entre los partidos políticos. No ha habido prácticamente ninguno. Este es el punto en el que la política ya no la tradición, ni el tradicionalismo, ni el patrimonio, sino la pura política se cruza con cualquier asunto que pueda tener delante. Pero en fin, hablando de política, hacemos un pequeño alto en esta tertulia para escuchar el comentario semanal de Urro Troya, Suar de Troya. Me decía una amiga esta mañana que si quiero que este Ar de Troya sea trending topic, debería hablar bien de alguien.
Pensé hablar bien de los políticos, pero generalizar en este caso también sería terriblemente injusto. Así que, ¿por qué no hablarles de la acera de enfrente? No se asusten, de la acera de enfrente de los políticos, es decir, de los votantes. Los electores o votantes somos los que siempre acertamos y los que siempre tenemos razón como buenos clientes, los que sabemos casi siempre de todo y cuando no sabemos de algo siempre recurrimos a nuestro sentido común natural o al refranero popular. El votante es esa persona que sabe criticar, pero a la que no le debes preguntar en profundidad sobre la solución de problemas reales, porque ellos no están para eso. El votante es, además, sin duda alguna, una especie superior que a menudo desprecia a sus semejantes cuando no eligen lo mismo que él. En ese caso, los otros votantes no merecerían serlo o, al menos, su voto no debería valer lo mismo. Ahora, además, en esta temporada de primavera-verano, se llevan los votantes de la ira. Esas voces tremendamente irritadas cuya indignación se satisface eligiendo a los enemigos de lo que se detesta. No se trata de utilizar la inteligencia para votar, eso no se lleva. Solo se trata de rechazar una realidad compleja para la que no se tienen soluciones fáciles. Así que, qué mejor que sus elegidos simplifiquen con sandeces o incluso insulten a sus contrarios. A todos estos votantes les podríamos dedicar una novela y regresarlos del país de nunca jamás para no parecer, como parecemos muchos con demasiada frecuencia, Peter Panes inmaduros. De modo que cierren esta columna con 1 millón de amigos de Roberto Carlos de fondo musical, como me recomendaba mi amiga. Yo quiero tener 1 millón de amigos, ser más fuerte. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? Bueno, es verdad que Carlos es un referente de mi infancia. Es verdad que el Ars de Troya es fiel a su impronta. Parecía que iba a hablar bien de los votantes y lo único que ha terminado es una tesis que seguramente es difícil no compartir, y es que los políticos se parecen mucho a los votantes. Son al final un buen reflejo de la Y sociedad. aunque a muchos ¿no? votantes les moleste, los votantes a los políticos. Yo no me voy a meter con los votantes. No sé si me voy a dedicar algún día a la política y no voy a empezar a decir mal. Decir que la clase política se parece a la sociedad o la sociedad a la clase política no es tampoco ningún posiblemente uno de los... Bueno, también es verdad que los partidos ya no han querido votantes en su estructura, quieren hinchas, ¿no? O sea, normalmente, y hemos creado una sociedad donde demasiadas trincheras, de gente muy adscrita, de todo muy dividido en dos, hay que ser de un lado y de otro, y bueno, y en ese entorno hay muchos votantes, pero hay un montón de gente también fuera de ese entorno que también son votantes y piensan cosas... Sí, hay un montón de gente, hay un montón, pero con un 8, 10, 12% casi gobierna. O sea, cuidado con el montón de gente. La democracia es un sistema fantástico que hay que defender a muerte, pero no es perfecto. Y en este momento la democracia en España admite, por supuesto todo voto vale lo mismo, admite que con un porcentaje probablemente bastante pacato en cuanto a representatividad real, cuantitativa, no voy a entrar en la cualitativa, vaya a hablar de que ahora a esta altura soy supremacista, además de tradicionalista, pero claro, con ese porcentaje se puede jugar muy bien. Cuidado con eso. Y respecto a los votantes de la IRA, que eso sí me ha parecido muy afortunado de Curro, los votos de la IRA probablemente sean suficientes como para aupar a una agrupación política. Y a lo mejor una agrupación política nueva, ¿no? Y la IRA puede estar justificada por muchísimos asuntos sociales que o bien se han enquistado porque nadie los soluciona, bien porque no hay tiempo, no son cortoplacistas o son, en fin, asuntos que no son políticamente correctos, o bien sencillamente porque esa gente no se siente representada y se siente desencantada de los suyos, como ha ocurrido toda la vida. Tú en esa amalgama tienes votos de la IRA que pueden llegar esta mañana Pepa Bueno en el programa de la radio, y luego le dio el artículo que no habla de la COPE nunca, siempre tiene que hablar de la... Bueno, es la que escucho. Vale. Y hablaba de ese término, cuando tú dices IRA, de ese concepto, de esa palabra que alguien se refería que era la democracia, ¿no? La democracia de las emociones, esa que ha perdido la D y que habla, y entre esos sentimientos, de esas emociones, una de ellas es el artículo de Iñaki Jiménez, concretamente. Sí, está muy bien. También se habla del cuñadismo, ¿no? Que todo el mundo tiene a alguien que conoce que le parece que es muy cerril, que es muy obtuso, que tiene unos argumentos que no se sostienen, y probablemente todo el que piensa es sobre alguien que lo piense sobre él, ¿no? Entonces estamos llegando a un momento en el que esa polarización que ha caracterizado la política española vuelve a alcanzar su máxima cuota y está trasladándose a una sociedad que está cada vez más polarizada y
sea buena o mejorable nuestra democracia, es la que tenemos. Entonces, pues si un partido con una representación pequeña logra los acuerdos para gobernar, vamos a intentar trazar puentes en la sociedad para entender que esto es algo normal, ¿no? Es muy peligroso esta polarización que está trasladándose a la gente para que entiendan pues que hay dos bandos, los buenos y los malos. Los buenos son los míos y los malos son los otros, ¿no? Pues desgraciadamente vamos a tener que convivir con esta atomización, este multipartidismo, que siempre ha habido muchos partidos, que no es que hubiera dos, ¿no? Que tampoco me gusta, pero ahora es diferente y esto supone que desde todos los sectores, incluido la prensa, empecemos a dejar de usar términos como hinca la rodilla ante otro partido o acata todas las exigencias, porque la política de pacto se va a imponer. Entonces, la ciudadanía tiene que entenderlo, que es su mandato. La política tiene que saber aplicarlo y la prensa, que está un poco en medio, tiene que facilitar, por supuesto con su visión crítica, que estos acuerdos sean normalizados por parte de todos, porque si no, ese votante de la IRA o ese elector de la IRA, el cuñadismo va a alcanzar cuotas con las que no se va a poder vivir. Eso que dices, que es cierto, coincide en un momento de la política donde los partidos han pasado, por hacerlo de alguna manera, de ser adversarios a los que había que ganar, a ser pues enemigos a los que hay que destruir, ¿no? Un poco. Y entonces conjugar esas dos cosas a la vez es uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años, y no los próximos años, dentro de 2 semanas, cuando la gente eche su papeleta en el voto y haya un recuento. Bueno, esta noche empieza la campaña, José María, sí. Como la ves en Málaga, porque el CIS, desde luego, ha supuesto un aldabonazo, es decir, es una de las provincias donde se prevé un mejor resultado para Vox. 2 escaños nada menos, sí. Yo no sé si van a ser más incluso, a tenor de los indecisos, de los que no declaran cuál va a ser su voto, de lo que se lee en las redes sociales y de lo que se lee en los grupos de WhatsApp también. Bueno, parece que el PSOE va a ganar de manera clara, igual que en el conjunto del país, y está esa pugna, que también es calcada de la del conjunto de España, sobre si Ciudadanos o el Partido Popular va a quedar uno, con independencia de lo que le dé en los sondeos, cuál va a quedar por encima. Y parece que, bueno, que Garzón tiene asegurado su escaño, aunque Unidas Podemos y la confluencia con Izquierda Unida no está pasando por horas muy buenas. Yo quería apuntar 2 ideas. Una, que Unidas Podemos y Izquierda Unida puede ir camino de un mal resultado, pero de un poder inopinado y casi inesperado, si alcanzan a sumar con Sánchez, ¿no? O sea, van camino de lo peor y de lo mejor al mismo tiempo. Y luego otra cosa, a Moreno Bonilla. Sí, el otro día recogieron un premio por la gran campaña electoral, dijeron que es una campaña ganadora. Bueno, en fin, gobierna el que consigue trenzar una mayoría de diputados, ya lo sabemos, pero vamos, la campaña ni fue modélica ni les llevó a la victoria, por supuesto. Otra cosa que quería apuntar, perdona. Lo que hablábamos antes, yo creo que es que se han multiplicado los propagadores de ira y los propagadores de odio. Claro, antes teníamos menos partidos, pero teníamos también una vida política menos crispada. El consenso está un poco sobrevalorado para mi gusto, pero ahora es que tenemos demasiados frentes de gente que, como decíais antes, no toma al otro como un adversario, sino como un enemigo, no a rebatir, sino a batir literalmente. O sea, están demasiado, no polarizados, crispado el ambiente político. Yo lo hacía, soy muy breve, cuando decía José, en la emisora que escucho, yo le hacía la broma de lo de la copa y tal. O sea, yo creo, hoy leía en Facebook a un político malagueño al que respeto, que decía que él iba a votar siempre a su opción, pasara lo que pasara, ¿no? Eso lo podéis ver. Me parece que no es de recibo que diga ahora mismo quién es, pero lo cuento luego y tal. Y yo pensaba, digo, así no funciona esto, no puede ser. O sea, no puede ser. Yo creo que hace 20 años ya hice algún artículo que se llamaba Enemigos no adversarios. Supongo que todos vosotros lo habéis hecho. O sea, que esto no es un fenómeno nuevo. El problema, insisto, en que eso se ha convertido en algo cargado con una tensión desaforada por parte de quienes lo utilizan, porque con unos cuantos, repito, con toda intención de provocar, con unos cuantos les vale. Es que les vale. Entonces, claro, si esos cuantos son los que visceralmente puedes llegarles con más inmediatez, algunos hablan de con más populismo, otros vuelvo a utilizar la palabra sentimiento, o emocional, o visceral, o como queráis, si los pillo, los pillo. Algunas, de hecho, de las campañas que se están utilizando ahora mismo están yendo, por una serie de estrategias particulares de cada partido, están yendo muy a los suyos.
el hecho de ir muy a lo suyo se está, desde mi punto de vista, envileciendo la política. En este país creo que todo el mundo debería ojear todo, todos los periódicos, todas las emisoras de radio y escuchar a todos los políticos, pero a todos, pero de manera más o menos natural y no hacer incluso bandera de esa ausencia de chaquetismo que supone el tener perfectamente fija la proa a una única posibilidad de voto. Ayer tuve una discusión con dos médicos fantásticos que son muy amigos míos y entonces uno de ellos decía, es que no puedo tolerar que gobiernen estos. Digo, bueno, pero es que entonces que no haya elecciones. Entonces hubo un pequeño silencio, empezamos todos a reírnos y dice, jo, es verdad, bueno, es que no hay opción. Es que la democracia tiene que interiorizar la posibilidad de que gobiernen los otros. A mí, en cualquier caso, Domi, me parece que la cultura democrática va por digamos, los factores que habéis mencionado todos. Hay algo que Fukuyama, un concepto que Fukuyama acertó a plantear, que es la vetocracia, que es cuando entre partidos políticos que están destinados a compartir arco parlamentario y a sumar mayorías, porque en eso consiste un parlamento, en sumar mayorías, directamente afrontar las campañas electorales vetándose, considerando que el otro es inválido para sumar con ellos, excluyéndolos, sacándolos incluso del club constitucional, y este es un camino realmente peligroso. Pero permitidme hacer un pequeño alto para publicidad y enseguida retomamos la tertulia. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y ser más fuerte. Bueno, ¿Por qué me miráis así? Bueno, es verdad que Carlos es un referente de mi infancia. Es verdad que el Ars de Troya es fiel a su impronta. Parecía que iba a hablar bien de los votantes y lo único que ha terminado es una tesis que seguramente es difícil no compartir, y es que los políticos se parecen mucho a los votantes. Son al final un buen reflejo de la sociedad. Aunque a muchos ¿no? votantes les moleste, los votantes a los políticos. Yo no me voy a meter con los votantes. No sé si me voy a dedicar algún día a la política y no voy a empezar así de mal. Decir que la clase política se parece a la sociedad o la sociedad a la clase política no es tampoco ninguno. Posiblemente uno de los... Bueno, también es verdad que los partidos ya no han querido votantes en su estructura, quieren hinchas, ¿no? O sea, normalmente, y hemos creado una sociedad donde demasiadas trincheras, de gente muy adscrita, de todo muy dividido en dos, hay que ser de un lado y de otro, y bueno, y en ese entorno hay muchos votantes, pero hay un montón de gente también fuera de ese entorno que también son votantes y piensan cosas... Sí, hay un montón de gente, hay un montón, pero con un 8, 10, 12% casi gobierna. O sea, cuidado con el montón de gente. La democracia es un sistema fantástico que hay que defender a muerte, pero no es perfecto. Y en este momento la democracia en España admite, por supuesto todo voto vale lo mismo, admite que con un porcentaje probablemente bastante pacato en cuanto a representatividad real, cuantitativa no voy a entrar en la cualitativa, vayan a hablar de que ahora a esta altura soy supremacista, además de tradicionalista, pero claro, con ese porcentaje se puede jugar muy bien. Cuidado con eso. Y respecto a los votantes de la IRA, que eso sí me ha parecido muy afortunado de Curro, los votos de la IRA probablemente sean suficientes como para aupar a una agrupación política. Y a lo mejor una agrupación política nueva, ¿no? Y la IRA puede estar justificada por muchísimos asuntos sociales que o bien se han enquistado porque nadie los soluciona, bien porque no hay tiempo, no son cortoplacistas o son, en fin, asuntos que no son políticamente correctos, o bien sencillamente porque esa gente no se siente representada y se siente desencantada de los suyos, como ha ocurrido toda la vida. Tú en esa amalgama tienes votos de la IRA que pueden llegar esta mañana Pepa Bueno en el programa de la radio, y luego le dio el artículo que no habla de la COPE nunca, siempre tiene que hablar de la SAC. Bueno, es la que escucho. Vale. Y hablaba de ese término, cuando tú dices IRA, de ese concepto, de esa palabra que alguien se refería que era la democracia, ¿no? La democracia de las emociones, esa que ha perdido la D y que habla, y entre esos sentimientos, de esas emociones, una de ellas es el artículo de Iñaki Gil, concretamente. Sí, está muy bien. También se habla del cuñadismo, ¿no? Que todo el mundo tiene a alguien que conoce que le parece que es muy cerril, que es muy obtuso, que tiene unos argumentos que no se sostienen, y probablemente todo el que piensa eso habrá alguien que lo piense sobre él, ¿no? Entonces estamos llegando a un momento en el que esa polarización que ha caracterizado la política española vuelve a alcanzar su máxima cuota y está trasladándose a una sociedad que está cada vez más polarizada y
sea buena o mejorable nuestra democracia es la que tenemos. Entonces, pues si un partido con una representación pequeña logra los acuerdos para gobernar, vamos a intentar trazar puentes en la sociedad para entender que esto es algo normal, ¿no? Es muy peligroso esta polarización que está trasladándose a la gente para que entiendan pues que hay dos bandos, los buenos y los malos. Los buenos son los míos y los malos son los otros, ¿no? Pues desgraciadamente vamos a tener que convivir con esta atomización, este multipartidismo, que siempre ha habido muchos partidos, que no es que hubiera dos, ¿no? Que tampoco me gusta, pero ahora es diferente y esto supone que desde todos los sectores, incluido la prensa, empecemos a dejar de usar términos como hinca la rodilla ante otro partido o acata todas las exigencias, porque la política de pacto se va a imponer. Entonces, la ciudadanía tiene que entenderlo, que es su mandato. La política tiene que saber aplicarlo y la prensa, que está un poco en medio, tiene que facilitar, por supuesto con su visión crítica, que estos acuerdos sean normalizados por parte de todos, porque si no, ese votante de la IRA o ese elector de la IRA, el cuñadismo, va a alcanzar cuotas con las que no se va a poder vivir. Eso que dices, que es cierto, coincide en un momento de la política donde los partidos han pasado, por hacerlo de alguna manera, de ser adversarios a los que había que ganar, a ser pues enemigos a los que hay que destruir, ¿no? Un poco. Y entonces conjugar esas dos cosas a la vez es uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años, y no los próximos años, dentro de 2 semanas, cuando la gente eche su papeleta en el voto y haya un recuento. Bueno, esta noche empieza la campaña, José María, sí. Como la ves en Málaga, porque el CIS, desde luego, ha supuesto un aldabonazo, es decir, es una de las provincias donde se prevé un mejor resultado para Vox. 2 escaños nada menos, sí. Yo no sé si van a ser más incluso, a tenor de los indecisos, de los que no declaran cuál va a ser su voto, de lo que se lee en las redes sociales y de lo que se lee en los grupos de WhatsApp también. Bueno, parece que el PSOE va a ganar de manera clara, igual que en el conjunto del país, y está esa pugna, que también es calcada de la del conjunto de España, sobre si Ciudadanos o el Partido Popular va a quedar uno, con independencia de lo que le dé en los sondeos, cuál va a quedar por encima. Y parece que, bueno, que Garzón tiene asegurado su escaño, aunque Unidas Podemos y la confluencia con Izquierda Unida no está pasando por horas muy buenas. Yo quería apuntar 2 ideas. Una, que Unidas Podemos y Izquierda Unida puede ir camino de un mal resultado, pero de un poder inopinado y casi inesperado, si alcanzan a sumar con Sánchez, ¿no? O sea, van camino de lo peor y de lo mejor al mismo tiempo. Y luego otra cosa, a Moreno Bonilla. Sí, el otro día recogieron un premio por la gran campaña electoral, dijeron que es una campaña ganadora. Bueno, en fin, gobierna el que consigue trenzar una mayoría de diputados, ya lo sabemos, pero vamos, la campaña ni fue modélica ni les llevó a la victoria, por supuesto. Otra cosa que quería apuntar, perdona. Lo que hablábamos antes, yo creo que es que se han multiplicado los propagadores de ira y los propagadores de odio. Claro, antes teníamos menos partidos, pero teníamos también una vida política menos crispada. El consenso está un poco sobrevalorado para mi gusto, pero ahora es que tenemos demasiados frentes de gente que, como decíais antes, no toma al otro como un adversario, sino como un enemigo, no a rebatir, sino a batir literalmente. O sea, están demasiado, no polarizados, crispado el ambiente político. Yo lo hacía, soy muy breve, cuando decía José, en la emisora que escucho, yo le hacía la broma de lo de la copa y tal. O sea, yo creo, hoy leía en Facebook a un político malagueño al que respeto, que decía que él iba a votar siempre a su opción, pasara lo que pasara, ¿no? Eso lo podéis ver. Me parece que no es de recibo que diga ahora mismo quién es, pero lo cuento luego y tal. Y yo pensaba, digo, así no funciona esto, no puede ser. O sea, no puede ser. Yo creo que hace 20 años ya hice algún artículo que se llamaba Enemigos no adversarios. Supongo que todos vosotros lo habéis hecho. O sea, que esto no es un fenómeno nuevo. El problema, insisto, en que eso se ha convertido en algo cargado con una tensión desaforada por parte de quienes lo utilizan, porque con unos cuantos, repito, con toda intención de provocar, con unos cuantos les vale. Es que les vale. Entonces, claro, si esos cuantos son los que visceralmente puedes llegarles con más inmediatez, algunos hablan de con más populismo, otros vuelvo a utilizar la palabra sentimiento, o emocional, o visceral, o como queráis, si los pillo, los pillo. Algunas, de hecho, de las campañas que se están utilizando ahora mismo están yendo, por una serie de estrategias particulares de cada partido, están yendo muy a los suyos.
el hecho de ir muy a lo suyo se está, desde mi punto de vista, envileciendo la política. En este país creo que todo el mundo debería ojear todo, todos los periódicos, todas las emisoras de radio y escuchar a todos los políticos, pero a todos, pero de manera más o menos natural y no hacer incluso bandera de esa ausencia de chaquetismo que supone el tener perfectamente fija la proa a una única posibilidad de voto. Ayer tuve una discusión con 2 médicos fantásticos que son muy amigos míos y entonces uno de ellos decía, es que no puedo tolerar que gobiernen estos. Digo, bueno, pero es que entonces que no haya elecciones. Entonces hubo un pequeño silencio, empezamos todos a reírnos y dice, jo, es verdad, bueno, es que no hay opción. Es que la democracia tiene que interiorizar la posibilidad de que gobiernen los otros. A mí, en cualquier caso, Domi, me parece que la cultura democrática va por digamos, los factores que habéis mencionado todos. Hay algo que Fukuyama, un concepto que Fukuyama acertó a plantear, que es la vetocracia, que es cuando entre partidos políticos que están destinados a compartir arco parlamentario y a sumar mayorías, porque en eso consiste un parlamento, en sumar mayorías, directamente afrontan las campañas electorales vetándose, considerando que el otro es inválido para sumar con ellos, excluyéndolos, sacándolos incluso del club constitucional, y este es un camino realmente peligroso. Pero permitidme hacer un pequeño alto para publicidad y enseguida retomamos la tertulia. Bien, pues vamos con el último tramo de la tertulia. No sé qué pensáis. El bando del patinete ha provocado más atención mediática y desde luego más comentarios en los cafés que muchos asuntos de gran enjundia política. Personalmente agradezco muchísimo el bando porque José María Loma ha hecho un artículo fantástico, divertidísimo y que ha recuperado algunas frases maravillosas también de Tierno Galván, que nos lleva a un contexto distinto de país y de lugar, ¿no? Y de ciudad y de político cultísimo, etcétera, ¿no? A mí me parece fantástico lo de los patinetes, me gustan los patinetes, me pasa como a Laura, me encantan, me parece que ocupan muchísimo menos que un vehículo con motor de explosión, me parece que son tremendamente útiles, generan una sociedad mucho más práctica, moderna, pero creo que había que regularlos, claro que había que regularlos. Y luego cuando se dice, es que los patinetes van por la acera y pillan, no, mire usted, por la acera no va el patinete, por la acera va el tío que lleva el patinete, o la tía. Entonces el problema está, otra vez, en el votante. En el civismo. Es que no exigimos. Con ruedas. Claro, no, es que está en el ciudadano al final, cuando hablamos Están votante. acercando al peatón de mala manera. Es ciudadanía. Yo no sé si lo veo. Claro, Bueno, que de todas es que formas, no hay carril bici en todas igual partes, que ¿eh? claro, Yo esta lo digo ciudad, como usuaria que soy claro, del patinete. hombre, a mí me parece igual, o sea, quiero decir, las ciudades van a tener que cambiar, las ciudades tienen que ser para pasear, para ir no sé cuánto y quitarles coches. Vas a cualquier ciudad europea medianamente mediana, que está bien, y los centros históricos están para pasear, para andar y cosas de esas, y una opción para, además de pasear, recorrer una distancia un poco más larga es el patinete. Pero vas a ciudades donde haga frío. ¿No tienes la impresión de que el problema no está en el patinete, sino en que la Junta de Andalucía, que se comprometió a hacer muchos kilómetros de carril bici, claro, es que se dejó toda la ciudad pendiente? Ahí es donde iba, pero claro, tú colocas aquí tenemos un problema de patinete, porque no hay un sitio por donde ir y no hay un sitio donde colocarlo una vez que terminas de estar, pero organizado, quiero decir, no hay aparcamientos de coches, no hay aparcamientos de motos, pues ¿por qué no puede haber aparcamientos de patinetes que requieren menos espacio? No hay un sitio para circular el metro, no hay un sitio para circular los coches, no hay un sitio, pues un carril bici también. Sí, quiero decir, no es todo tan... No es un bici o un carril patinete. Ahí está la contradicción, porque el patinete está muy bien porque da otra sensación de ciudad, otra movilidad, pero está pensado también, van por el centro histórico de Málaga, por ejemplo, entonces hay muchas aglomeraciones, hay zonas donde es un verdadero peligro, pero claro, si regulas dónde pueden aparcar, estás quitando la esencia de la idea,
que es tú vas a un sitio, lo dejas y lo coge el siguiente. Cierto. Pero es que casi no hay más remedio, porque hay muchas calles que están llenas de patines ahí aparcados. Claro, no, aglomeración de turistas, de gente con el trolley, de gente con bici. José María, no está bien la convivencia todavía afinada. José María, volvemos al civismo. Seguramente un Claro, patinete, claro, el que lleva un patinete que se está evidentemente. desplazando con cierta comodidad debe evitar las calles de alta aglomeración e irse por una calle las lateral. evita, no Lo las que evitan. sucede con los Tiene una bici. patinetes, yo como Una usuaria bici. que os he dicho que soy, Una es que bici, pues, mucho más grande. una de las cosas que a mí me gusta de cogerlos, que a veces digo, llego tarde, lo voy a coger, y yo que suelo estar por Teatinos, hay uno en cada esquina, pero literalmente. Entonces, hoy he visto que había un aparcamiento en Teatinos y estaba lleno de patinetes. Entonces, pierdo un poco la esencia esta de poner el mapa, dónde hay uno y tal, ¿no? Claro. Pero bueno, yo digo, como usuaria que soy, y me parecen divertidos, sobre todo para mí, no contamina. Es muy importante para las personas que estamos comprometidas contra el cambio climático y con hacer un uso responsable del coche también, ¿no? Es rápido, se tienen muchísimas ventajas, pero realmente cuando yo he tenido que ir por la acera convivencia es es un muy problemón. complicado. Yo En el cuando centro es un problema. de Teatinos al centro hay carril bici, es extraordinario, se va muy rápido, muy fresquito, en Málaga el tiempo acompaña, pero llega un momento, a mí me ha pasado que he llegado a la Alameda principal y he dicho, ¿qué hago ahora? Esto es una ratonera, es imposible. El centro de Málaga es pequeño, está muy masificado, entonces ir por la acera, yo me acuerdo un día que lo cogí por el mercado del Carmen, entonces con el patinete que vas como muy alta, salían señores y señoras del mercado y digo, como le dé a alguno, nos hacemos daño, ¿no? Bueno, pues coge el Entonces, patinete, lo dejas antes a la, claro, a la yo entrada de fui la Alameda y andando sigue tal, andando. no, fui andando tal que así, que pero no, lo dejas allí. El es centro un- histórico de Málaga tampoco es tan grande, quiero decir, pues se llega hasta ahí y... Hay que dar una solución, y porque según por la por donde acera, vayas a entrar, pues hay Como un haces sitio con para el dejarlo, autobús, ¿no? el autobús llega Por la donde llega acera, y no. ya vas andando. Pero aquí hay una cosa, los usos culturales se transmutan. Si queréis que os escuchen, si no, no. Antes queríamos ir con el coche hasta la puerta de la casa y ahora queremos ir con el patinete y no se, o con la bici y no se puede. Es un progreso. al final- Admite que el patinete es un progreso Lo para es, ir hasta la lo puerta. es, lo es, Sí puedes ir de lo es, puerta a pero puerta. quiero decir que hemos transmutado la mentalidad del coche a la del patinete o la bici, cuando tanto el coche como la bici como el patinete tienen que tener Entonces, ¿estáis sus de acuerdo espacios. con la regulación que plantea el Bueno, alcalde del me parece ayuntamiento? a todas luces insuficiente, pero creo que el alcalde no tiene ahora ni fuerza política ni de ningún otro estilo para conseguir sacar adelante una cosa más Pues ambiciosa. permitidme Es que incapaz os de plantee... regularlo, lo regula porque viene la Semana Santa y no quiere mayores Sí, pero- problemas. sí, pero lo- es sí, incapaz de pero lo regularlo. regula, no hay regulación, ¿eh? En ningún sitio prácticamente. O sea, Lo es que no algo. hay- lo que no hay es obediencia, porque No, ayer no, pero no hay recogieron regulación. 30, Pero no hay regulación, José María. hay una O sea, ordenanza, ¿no? sí, Oye, pero y no hay. ayer Llego en se España permitió- y tal, no hay una Y regulación. ayer se permitió el gesto de retirar varias decenas 30, para 30, marcar claro que hay un objetivo que se cumpla al menos en los próximos días. Pero ya que hablamos de la Semana Santa y en estos últimos minutos de tertulia, además de la regulación de los patinetes, ha emitido un bando de Semana Santa. Hoy todos los elogios son para José María de Loma, Bueno, del gracias. que él ha hecho también un buen comentario en La Opinión. ¿Qué os ha parecido el bando de la Semana Santa? Bueno, yo lo he comentado un poco, él pues sí, se adorna con su... Los bandos tienen una prosa, ya lo sabéis, leguleya, sosa, no muy interesante, pero hay un punto que me ha llamado la atención porque habla de que no se hagan caso a informaciones falsas y a bulos, entonces hay que reivindicar el papel del alcalde como luchador contra las fake news, ¿no? Eso está muy bien, claro. Pero sabes que tiene un porqué. Pero eso, Por ¿a qué se refiere? ¿A La la revuelta de resolución? carretería, cuando se generó un problema de orden público, la gente el Sí, entorno de la sabemos a qué se tribuna de los refiere. pobres. O sea, Lo es que nunca sabemos, lo pasa nada en sabemos. Semana Santa porque es milagroso toda esa convivencia en la bulla que está tan acentrada en el andaluz, ¿no? Ya sé que habéis captado que estaba ironizando. Va a ser muy pero- valorado en la agrupación de cofrades tu comentario de que en la Semana Santa todo es milagroso, creo. A mí me alegra, Me ¿eh? hace gracia solo el hecho ya que un alcalde publique un bando, ¿no? Me parece, a estas alturas todavía, podía mandarnos un WhatsApp o alguna cosa de esta. Es tradición, es pura Los tradición. alcaldes tienen la vara de bando, o sea que es lógico que la utilicen. ¿Sois semanas santeros? ¿Os quedáis? ¿Vivís la semana de pasión? Yo ¿O, pertenezco o vivís a la otra semana Málaga. sin mucha pasión? Yo pertenezco a esa Málaga que participa o que respeta a las tradiciones del resto de la ciudad, pero no soy personalmente usuaria de tronos, procesiones y... José María, tú estarás en la tribuna de los pobres permanentemente. Haciendo Santo defensa. por la mañana, no te quepa duda. Yo a lo que aspiro es a leer un manifiesto como el tuyo, pero sobre la tribuna de los pobres. Pues oye, estoy seguro de que hay mucha gente dispuesta a oír un manifiesto de la tribuna de los pobres. Desde aquí queda emplazado ya José María de Loma para pronunciarlo. A modo de saeta sería lo suyo. Al modo de saeta o de tribuno popular. Ole. Ay, me gusta mucho la Semana Santa.
Fijaos que he dicho que soy agnóstico. Fijaos que comprendo perfectamente a quienes piensan que es una invasión de la ciudad, que va contra no tanto la laicidad como la confesionalidad, que se dice mucho, laicidad constitucional de nuestro país, etcétera. Lo comprendo todo, pero a mí me gusta mucho. Bueno, pues, Semana Santa la he trabajado profesionalmente. Pues la próxima semana no habrá programa precisamente por la Semana Santa. Es la semana mayor para muchos, en todo caso la semana de pasión para casi todos, pasión que cada cual vive a su manera, la disfruten cada cual, por tanto, como pueda. Hacemos una pequeña interrupción y nos vamos a nuestra barra libre, para hablar con Nacho López, que encabeza la lista del Partido Socialista. Hablamos de esto como si estuviéramos en una región que es grande y es importante, pero como si estuviéramos aquí en Siberia, ¿no? Entonces, de un sitio a otro pues hay que desplazarse y se necesita una ubicación física para poder trabajar cuando tenga... Pero son gestos también contra el centralismo. Yo estoy contigo que sí, es una auténtica tontería. Los gestos pueden ser muy importantes, pero no sirven para nada cuando no tienen sustancia. Algunos empezamos a pensar que no era intencionada, o que mejor dicho, que era intencionada, cuando el plazo que se había marcado de terminar la parte central de la ramera para Semana Santa se ha cumplido. No, fíjate, porque solo la Semana Santa consigue que se cumpla un plazo, qué curioso. Con la de cofradía hemos topado, entonces, Sí, ellos sí consiguen que se cumplan los plazos. Marx, que no llegó a vivir ninguna experiencia de que se llamara comunista, decía que el comunismo era un movimiento, y ese movimiento democratiza la sociedad, hace común bienes y servicios que deberían ser comunes, pero que en ese momento son privados. Una de las transformaciones que tendría que haber es realmente hacer un sistema sanitario centrado en la puerta por la que entran todos los ciudadanos. Si uno hace caso a la presentación que hizo el consejero de este problema ante los medios, uno debe de decir que no tiene la obligación de no creérselo, porque fue tan mala, tan inadecuada aquella presentación, que ningún ciudadano se merece aquella falta de cortesía del nuevo consejero a la hora de la presentación. Bueno, pues continuamos en nuestra barra particular, esta barra que llamamos barra libre, porque desde luego recibimos invitados con la intención de que hablen efectivamente con toda libertad, y les decíamos hoy nos visitaría Nacho López, que es el número 1 en las listas del Partido Socialista por Málaga. Nacho, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí, además esto de estar aquí con el codo... ¿Eres de barra? Me ha gustado, me encanta. Sí, cuando voy poco, pero es verdad. ¿Y de vinos de Málaga? De vinos de Málaga, de vinos tintos soy poco. Yo confieso que soy de poco de beber alcohol en general. Pero bueno, cuando voy sí que me gusta tomarme alguna copita y tal, pero bueno, tampoco salgo demasiado, o sea, que tampoco tengo tiempo. El maestro Alcántara nos enseñaba a desconfiar de las personas que no beben, que ¿verdad? no beben, que no beben, sí, eso me lo han dicho mucho. Bebo poco, es verdad. Bueno, Nacho, tú eres el candidato, decíamos, el número 1 de la lista del Partido Socialista. Eres hijo, por cierto, de un histórico socialista en Málaga, de Hilario López Luna, que, en fin, ha tenido diversos cargos y fue subdelegado del gobierno, me parece recordar que fue el último, ¿no? Yo veía ayer a Cristiano Ronaldo jugando a la pelota con su hijo y pensando en la entrevista decía, igual Nacho y Hilario jugaban a primarias o jugaban a debates políticos, o es decir, ¿cuánto tiene de ADN tu vocación política, ¿no? ¿Cuánto le debes a tu padre? Pues es una cosa que he pensado mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto tengo influencia? Mis hermanos, sin embargo, son menos, o sea que, pues no lo sé, yo no sé si tienen influencia o no, es una cosa que lo he pensado. Algo debe tener, evidentemente, de mi padre, además, en mi casa se ha hablado de política siempre muchísimo, entonces algo siempre queda, ¿no? Y ver cómo además, como lo han vivido tanto mi padre como mi madre con tanto entusiasmo y entonces pues entusiasmo supongo que se me ha pegado también, y así que mucho he aprendido, claro, tanto del entusiasmo como luego de las formas también y de las reflexiones políticas también. Me parece un hombre muy reflexivo y entonces, bueno, pues he aprendido bastante, o sea que tiene que ver seguro, claro. Bueno, viendo el perfil de los número 1 que están pasando, por cierto, por esta barra, todos ellos, predomina más, y no es la primera vez en esta batalla de Málaga, un perfil mediático, un perfil potente, ¿no? Es decir, de Alberto Garzón, que es una figura de la política nacional ya desde hace algún tiempo, Pablo Montesinos, que es una figura mediática.
Tu perfil es más, digamos, más oscuro en ese sentido de cara al público, es, digamos, un perfil de carácter orgánico. Oscuro parece negro, ¿sabes? No. Un perfil menos visible. Conocido, menos bajo los focos. No soy una figura nacional. No has estado bajo los focos, en ese sentido de oscuro, no de turbio ni de tenebroso. Pero, digamos, la impresión que queda es que eres el premio orgánico a alguien que ha sido un sanchista fiel. Bueno, no lo sé si es un premio orgánico visto, depende de quién, ¿no? Lo que sí está claro es que yo llevo militando en el partido desde hace más de 20 años. Y también está claro que eres un sanchista fiel. Y soy un socialista que apostó por Pedro Sánchez desde el principio, que empecé a trabajar con él en el 2014. Porque creí, sinceramente y honestamente, que era lo que necesitaba el Partido Socialista Obrero Español, y empezamos juntos con esto, fíjate, pensando en que tenemos que cambiar el PSOE para después cambiar España. Y en esa estrategia hemos estado, y en esos objetivos hemos estado. Y luego, además, no he estado yo, es que ha estado muchísima gente también en el Partido Socialista aquí en Málaga. Y después, bueno, pues después de todo eso, pues nos presentamos a todas las elecciones orgánicas que ha habido aquí. Y bueno, pues fui el segundo hombre más votado en toda la provincia de Málaga, o sea que más que premio es que la propia militancia también quería que yo cuando hablo de un premio orgánico, evidentemente lo orgánico emana de la militancia, no es solo un dedazo en el Partido Socialista. Pero está bien también, está bien también que no sea una cosa elegida desde arriba, sino que sea también desde las propias bases, ¿no? Y desde la propia militancia. Yo, evidentemente, me siento respaldado por el propio secretario general, por el presidente del gobierno, pero también por la propia militancia, ¿no? Entonces, y además quien me propone es la dirección provincial, o sea que por todos sitios me he sentido muy respaldado. Sí. Bueno, yo te entiendo, es decir, emana de la militancia porque ha sido el segundo más votado, hay una influencia de tu relación, de tu pertenencia a la Ejecutiva Federal y de tu relación con Pedro Sánchez que te aupa a que se te proponga de primero. Quiero decir, hay una coherencia en ambos planos, ¿no? Sí, entiendo. Claro. Fue una apuesta, en todo caso, ganadora. No digo que fuera hecha como una apuesta, esto no es un juego, pero fue una apuesta ganadora, como aquellos que apostaron por Casado y no por Soraya en el Partido Popular y que se encontraron pues en el grupo ganador, ¿no? Dentro del partido. Mira, yo he perdido muchos congresos dentro del PSOE, porque llevo militando desde siempre y hace muchísimo tiempo pensaba que el PSOE tenía que cambiar, y otras veces que he estado en esa tesitura también, pues no hemos sido respaldados. Sin embargo, pues esta vez sí. Y yo creo que hubo una inmensa mayoría de gente que pensó que era el momento de que el partido cambiara y que tener un líder, como era Pedro Sánchez. Y bueno, pues no era una apuesta ganadora o no. Yo no pensé, yo cuando me meto en algo no pienso si es para ganar o no. Pienso que es lo que pienso yo, es lo que piensa esa persona líder y voy con esa persona. Lo pensé con Pedro Sánchez. Y bueno, desde 2014 pues hemos estado trabajando juntos, pero no lo pensé como algo vamos a ganar o vamos a perder, sino yo creo que esto es lo que necesita el Partido Socialista, creo que esto es lo que necesita España, y fíjate, hemos conseguido que una inmensa mayoría de militantes del PSOE pensaran eso, y vamos camino de que haya una mayoría social que lo piense también. Pues fíjate que de dónde venimos, que venimos, antes de que llegara Pedro Sánchez, cuando llegó Pedro Sánchez se hablaba del PSOE como el PASOK griego. El PSOE, la socialdemocracia está muerta, el PSOE va a desaparecer. Y fíjate dónde estamos. Volvemos a ser la primera fuerza política en este país, muy por encima del resto. Y somos la referencia de la socialdemocracia en toda Europa. Y tenemos además un programa político que da una solidez y una fiabilidad pensando en los próximos años para este país, no para los 4 años, sino para muchos años más. Hay un programa político sólido para hacer crecer a este país, para hacerlo crecer en lo que es digamos, esta transformación que estamos viendo en estos tiempos, y además para que haya un reparto de toda esa riqueza, que se pueda crear un reparto justo. O sea, que yo creo que tiene las 3 patas que necesita este país. De todos modos, más que un gran crecimiento del Partido Socialista, que hay una recuperación evidente, porcentaje, ¿no? que puede volver a
los 20 y tantos % cercanos a los 30 quizás, si se cumplen los sondeos, ¿no? Las previsiones demoscópicas en este momento. Lo que hay claramente es una fragmentación de la derecha, ¿no? Que es lo que despeja que el Partido Socialista se convierta en la gran referencia, me parece, ¿no? Bueno, eso también influye, pero cierto es que nosotros estamos ya, las encuestas nos dicen más del 30%, ¿no? Y no estábamos en esa situación. Pero sobre el 30%... Depende. Tezanos. Bueno, también mi Chavilla también dice que sí, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que estamos ahí. Yo insisto que la encuesta es verdad que son encuestas y lo que hace es que te va a fotografiar el día X. Es verdad que lo que los sociólogos dicen ya, que las encuestas no proyectan el resultado, sino que te dan esa foto. Y bueno, lo que hay que intentar es que con esos datos no se pueden ganar. Se pueden ganar si todos esos datos se convierten luego también en votos. Y en eso es lo que está mal, que la fragmentación de la derecha hace que no haya una fuerza de derechas importante. Cierto es, pero cierto es también que tiene mucho que ver lo que el Partido Socialista ha hecho en estos 10 meses últimos, que ha dado la percepción de que el Partido Socialista cumple con lo que... Tú que eres miembro de la Ejecutiva Federal, decíamos hace un momento, ¿qué clima ves en el partido? ¿Qué clima hay en Madrid? Porque evidentemente una de las alertas que parece que afloran es justamente que la euforia de las encuestas no se contagie y pueda ocurrir como en Andalucía, donde una fuerte desmovilización del votante socialista provocó la pérdida del poder, ¿no? Bueno, lo que se habla es que no haya confianza. Que con los datos nos podemos llevar una alegría el día que la encuesta sale. Yo te confieso que aunque miro y tengo que tener una sensación, no les hago demasiado caso. Yo lo que me importa realmente es lo que percibo. Y sí percibo esa confianza. Y que el Partido Socialista haya recuperado esa confianza es trascendental. Lo que hay que intentar es que esa confianza, digamos, haga que el día 28 la gente vote. Yo creo que hay una concepción ahora mismo y una conciencia de que hay que ir a votar el día 28 de abril. Y lo que hay que hacer y lo que hay que trabajar y lo que se habla y lo que nos dicen y lo que hablamos es que movilicemos todo lo máximo posible el día 28 de abril. Y en eso es en lo que estamos. Y Nacho, ahora que estamos solos aquí en esta barra con un Málaga que es un vino dulce y por tanto amable, ¿no? Un cordial. Tú que eres una persona cercana a Pedro Sánchez y que, ya digo, estás en la Ejecutiva, lo conoces, lo has apoyado, has hecho el camino con él, ¿no? Cuéntanos alguna clave de Pedro Sánchez, porque realmente esa figura líquida, proteica, que ha cambiado tanto, ha balanceado tanto entre el centro y la izquierda, que en un momento determinado creyó en Ciudadanos y luego en Podemos, que ha querido, en fin, que ha virado significativamente de posiciones, tiene un perfil muy líquido, muy yo diría, de político posmoderno. Eso es decir mucho, eso es decir mucho. Decía un hombre que tú admiras, además Pedro Aparicio decía, se puede cambiar de idea, pero lo que no se cambia es de estilo. Y es verdad que las ideas tú las puedes cambiar, lo que no cambia son los principios. Y Pedro Sánchez no ha cambiado sus principios nunca. Lo que pasa es que es verdad que vivimos una época política compleja, de grandes cambios. Y Pedro Sánchez lo que ha intentado siempre es tratar de que podamos tener estabilidad en el país. Y evidentemente es lo que ha intentado siempre y a veces lo ha podido conseguir y a veces no, porque ha habido otras opciones políticas que no les ha interesado la estabilidad política, sino que les ha interesado más la tensión. Y en eso ha tenido que jugar Pedro Sánchez, o sea, que todas las presiones que se han recibido y que estos 5 años de cambios, para cambios el de Ciudadanos, ¿no? Que un día firma con Pedro Sánchez y al día siguiente le hace el cordón sanitario. Para cambios el de Pablo Iglesias, que un día tira la Constitución al fuego y otro día la coge y hace bandera de ella, ¿no? Es decir, que grandes cambios, eso sí que son cambios de principios, pero Pedro Sánchez no ha cambiado los principios. O sea, y fíjate, voy a contarte algo. Cuando yo le conocí, una de las preguntas que le hice, para saber un poco, ¿no? Porque había tenido referencias de él, pero un día que estuvimos comiendo, cuando yo le conocí, yo le pregunté, digo, ¿tú qué idea tienes para España? ¿Cuál es tu mensaje político, ¿no? ¿Cuál es tu bandera política, ¿no? Y me dijo solo una cosa, dije, la lucha contra la desigualdad. Yo ahí supe, digo, pues contigo voy, porque es lo que va a marcar y lo que se necesita en este país es eso, luchar contra la desigualdad, que es el gran problema que tiene este país y además es la esencia de la socialdemocracia y eso no lo ha cambiado.
Precisamente Pedro Sánchez, después de las elecciones, te hizo director de Salvamento Marítimo, que es un cargo que parecía además coherente con tu trayectoria como cooperante internacional, Movimiento por la Paz. Tú has tenido un gran compromiso desde la ONG, ¿no? con estos movimientos. ¿Qué tal? Ahora te vas a ir al Congreso, es decir, ha sido un periodo corto en Salvamento Marítimo, pasar al botón de las bancadas en lugar de este cargo. ¿Qué experiencia dejas detrás? Pues de una intensidad absolutamente brutal. Ten en cuenta que hemos tenido yo llegué en el mes de julio, final de julio, y han habido, yo no sé, 40.000 rescates, ¿no? Entonces, es verdad que ha sido una época bastante intensa. Yo me llevo una satisfacción enorme cuando he comprobado que hay 1.600 personas que se dedican a salvar vidas a la gente en nombre del país. O sea, que el Estado tenga una empresa como esa, un servicio público como esa, que se dedique a la tan noble tarea de salvar la vida humana en el mar, sin tener en cuenta ni el origen, ni la condición, ni la raza, ni el sexo, pues esa satisfacción yo me la voy a llevar ¿Qué impresión te produjo que Vox en el Parlamento andaluz lo calificara Salvamento Marítimo de taxis? Pues mira, yo no sabía si era una profunda mala fe o una ignorancia. Cuando uno dice, es que hay que rescatarlo, no hay que rescatarlo, digo, ¿quién decide si hay que salir a rescatar a alguien? Uno desde un parlamento no puede decidir eso. Quien rescata eso es la persona que recibe una emergencia. Y cuando tú recibes una emergencia de que alguien está en riesgo en el mar, tú no puedes diferenciar si es extranjero no voy a ir, y si es español sí voy a ir. Eso es puro racismo. Pero tú habrás sentido, Nacho, me imagino, es decir, hay que rescatar, evidentemente, cuando hay una emergencia en el mar hay que salir al rescate, en esto estamos de acuerdo. Supongo que habrá sentido también el fracaso de la política, no solo de España, sino de Europa, en no frenar esas oleadas que atraviesan el Mediterráneo y que lo han convertido en un gran camposanto azul, ¿no? En un auténtico cementerio marino. Es para darle una pensada desde el primer mundo, que es lo que está pasando allí en África, ¿no? Cuando tanta gente arriesga sus vidas para sobrevivir. Es decir, arriesgan sus vidas porque prefieren jugársela y morir en el mar a seguir donde están, ¿no? Qué gran paradoja comparado con los jóvenes del primer mundo, si me permites, que muchos jóvenes del primer mundo se juegan la vida también por ocio, ¿no? Oye, ¿cómo has encajado el que el gobierno Sánchez pasara, digamos, del Aquarius, de esa recepción con bambalinas, a que el Open Arms esté amarrado en el puerto de Barcelona? Es decir, ha habido un cambio evidente de política en el gobierno. ¿Cómo has encajado esa Porque realmente no se ha producido un gran cambio. Lo que dijo el presidente del gobierno, que era necesario tomar esa decisión por cuestión humanitaria. Aquellas eran personas que estaban rescatadas y que estaban en el puerto. Eran 800 personas que estaban en el puerto de Italia. Y Italia no se quería hacer cargo de ellas. Y había una situación de emergencia humanitaria en un puerto europeo. Alguien se tenía que hacer cargo de eso y poner encima de la mesa el gran problema de lo que sucedía en el mar. Y lo hizo España. Y tuvo consecuencias políticas importantes. A partir de ahí, el tema de la inmigración volvió a ser un tema central para la Unión Europea. O sea, que tuvo una acción política para que Europa tomara conciencia del gran problema que había ahí. El tema de Open Arms, que yo tengo que decir que hace una labor que es fantástica, ¿no? Porque eso no se puede poner en cuestión. El problema de Open Arms es que lo que se le ha dicho, que es lo que la resolución iniciativa dice, oiga, si usted se va a 4.000 kilómetros a rescatar y sabe que no puede dejarlo en el puerto cercano más seguro, que es lo que la norma internacional dice, si usted ya sale sabiendo que no lo va a poder hacer, usted entonces no lo puede hacer, porque si no lo puede dejar, entonces no puede usted salir, que es lo que se le ha dicho. España se ha hecho cargo de casi 50.000 personas en el Mediterráneo. Eso es ser coherente con lo que hizo Pedro Sánchez con el Aquarius. Esa es la coherencia. Pero no puede ser España el responsable de lo que sucede en todo el mundo. Cada país tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Y la responsabilidad en aquellos mares es de Italia, es de Grecia, no es de España. Nacho, ya por terminar, en esta campaña electoral en Málaga, como número 1 de la lista, ¿qué impronta te gustaría dejar? Es decir, ¿qué mensaje querrías que transmitir y que calase? Pues yo creo que hay que ser coherente con lo que se dice en todo el mundo. Cada país tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde y la responsabilidad en aquellos mares es de Italia, es de Grecia, no es de España. O sea, que tú vas a una
Pues que es importante que tomemos conciencia del cambio que necesita España, pero no como partido político, sino como país. Es decir, yo pienso que tenemos que ser muy conscientes del cambio el que se está sucediendo en todo el mundo. Las grandes transformaciones del mundo de hoy son una oportunidad. Hay quien lo ve como una amenaza. Yo lo veo como una oportunidad gigantesca y donde además Málaga está situada en un punto estratégico para que esa oportunidad convertirla en mucho empleo y en mucha riqueza. Yo creo que los grandes cambios no nos deben proporcionar miedo. Y yo quiero que cale eso, que Málaga tiene un potencial y puede llegar a ser una de las grandes conurbaciones europeas de nuevos empleos, tanto por el clima que tiene, por los recursos naturales que tiene, por un parque tecnológico que tiene, por la universidad que tiene. A mí me gustaría que calara que seamos conscientes de las oportunidades que hay aquí en Málaga, que lo que tenemos que hacer es seguir avanzando para que esas oportunidades se generen en riqueza, y en riqueza para todos y para todas. Que tomemos conciencia que en esta transformación que hay no se quede atrás nadie. Si tomamos conciencia de que podemos avanzar hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo modelo económico, sin que se quede atrás nadie, yo me voy a quedar con eso bastante satisfecho. Eso es agradable de escuchar. Es verdad que quizás para muchos espectadores le quede la sensación de que eso se lo pueden oír a todos los candidatos y que quizá no lo que están esperando es ver cómo van a cumplir esos objetivos. Oye, me imagino que también te gustaría que cuando llegue el final de la campaña el electorado sepa quién es Nacho López, ¿no? Porque quizás en este momento eres un candidato muy desconocido. Estamos en ello. Yo te agradezco la oportunidad. Es verdad que yo no soy invitado de La Sexta, por lo tanto pues no tengo esa posibilidad de ir a una cadena nacional. Pero siempre hay que empezar a ser conocido, porque si siempre apostamos por los que son muy conocidos, los que son desconocidos nunca pueden llegar a ser conocidos. Es un círculo vicioso bastante perverso. Por lo tanto, yo estoy encantado de que se me pueda dar la oportunidad, de que se conozca qué es lo que puedo llegar a aportar a la provincia de Málaga, al Partido Socialista, y que luego pues la gente pues que luego pueda decidir qué es lo que hacen. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado con un Málaga en la barra, pasar este rato en la barra libre de las ideas y, en fin, te deseamos suerte como a todos los candidatos en la campaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros y no se vayan, que continuamos y lo hacemos con el arponazo del Capitán Ahab. Nunca pensé que diría esto, pero este año estoy deseando que lleguen las procesiones. La Semana Santa será como un agujero negro que engullirá a todos los políticos y con ello a esta campaña tan cansina. Y eso es algo muy de agradecer. Podremos evitar todo el politiqueo tan solo con evitar las páginas de la Semana Santa, un duro sacrificio que algunos seremos capaces de asumir. Pero permítanme que pondere como se merece esta labor social importantísima de las cofradías, que quizás no estemos agradeciendo lo suficiente. Al atraer hacia ello a todos los políticos, los demás podremos leer la prensa, ir al mercado, a los bares o a pasear sin que nos asalten los candidatos, ni sufrir apretones de mano, ni besuqueos de crío, ni soportar soflamas. Va a ser algo maravilloso y todo gracias a los cofrades, a los que Dios pone a prueba con estos terribles martirios. Las calles del centro se llenarán de figuras eternas y todopoderosas, como el alcalde o la porra, y los cofrades se enfrentarán a ellas sin vacilar, y tan solo para ofrecernos a los demás unos días de paz. Pero no dejo de pensar que tendríamos que tratar de ayudar de alguna forma a esta pobre gente. No sé, quizás podríamos crear una aplicación que les localice en todo momento a los políticos en procesión. Atención, candidato de Ciudadanos en Plaza del Obispo, rodee por Postigo de los Abades, o precaución, alcalde bajando por carretería, ruta de escape por calle Nosquera. Pero sea lo que sea, algo hay que hacer. Su generosidad con nosotros merece sin duda una recompensa. Desde aquí, al menos, vaya con ustedes mi más sincero agradecimiento y profunda devoción. Amigos, que Dios se lo pague. Bien, pues llegamos a la última parte del programa, nuestro cara a cara, nuestro diálogo en el que
dos expertos, dos voces con criterio sobre algún asunto de interés público, confrontan opiniones y seguramente contribuyen necesariamente a iluminarnos a nosotros en estas luces de la ciudad sobre debates de una cierta enjundia. Y uno de ellos, desde luego, es las terrazas, o son las terrazas. Los vecinos y los empresarios de hostelería comparten un mismo territorio, el centro histórico. Ahí tienen intereses comunes en que el centro sea un lugar mejor y tienen también intereses contrapuestos, porque desde los vecinos, desde las asociaciones de vecinos, hay algunas quejas sobre la abundancia y la invasión de espacios por parte de las terrazas. Por parte de los empresarios se defiende, y no les falta razón, en que el centro es un lugar fundamental para el éxito turístico de Málaga. Conciliar intereses no es siempre fácil, pero este es un debate que se prolonga en el tiempo y en el que de repente ha irrumpido el Ayuntamiento, que en este primer trimestre de año ha hecho un mayor número de expedientes que en todo el año anterior, que en todo 2018. Es verdad que una cosa es abrir un expediente y otra ejecutarlo, cosa que parece ser de momento sucede poco. En fin, nuestros invitados son Alejandro Villén, de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, y gracias. Y Javier Frutos, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, MAHOS. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, pues planteada queda la cuestión. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Adelante, Javier. Yo creo que un poco lo que se lleva, indudablemente, la convivencia tiene que imperar dentro del casco histórico como en toda Málaga. Nosotros llevamos diciendo hace ya mucho tiempo que al final creo que todo esto pasa, se ha creado un modelo de ciudad en estos últimos años, creo que con éxito al día a lo que hemos llegado, y bueno, al final hay que hacer una estrategia o un plan estratégico nuevo para el desarrollo de esa planificación que se hizo en su día. Nosotros lo que siempre hemos dicho, creo que esto todo pasa por un modelo de ciudad, hacia dónde vamos, y que obviamente que dentro de la planificación de ese modelo de ciudad estemos todos los interlocutores, o por lo menos todos los actores que estamos dentro de esa convivencia, dentro, para ver exactamente qué es lo que se quiere. En cuanto a pues la Asociación de Vecinos del Centro, en cuanto a las terrazas, qué se dice, no se dice, nosotros siempre lo hemos dicho, si hablamos de incumplimiento, somos los primeros que decimos que si hay incumplimiento el Ayuntamiento tiene que actuar, porque nosotros somos los primeros, que al final eso crea una competencia desleal. Por tanto entendemos que, o ahí creo que estamos en la misma línea que los vecinos, así o que la Asociación de Vecinos, así lo hemos dicho siempre. Quien incumpla, pues ahí hay unas sanciones, hay una ordenanza y por tanto hay unas sanciones. Por tanto creo, indudablemente, que todos tenemos que ir en una línea por lo menos igual, y el Ayuntamiento es el que creo que tiene que dirigir ese modelo de ciudad al que queremos dirigir. Pues hay muchas cosas que estamos muy de acuerdo. Para empezar, en el tema sobre el Ayuntamiento, es el Ayuntamiento el que tiene que poner orden. No, esto no es una discusión únicamente entre hosteleros, vecinos, que es difícil en la situación actual llegar a un acuerdo. Y la otra cosa en la que tenemos que estar muy de acuerdo en el tema del modelo de ciudad. Para nosotros nos preocupa qué modelo tenemos. De hecho, consideramos que no hay un modelo de lo que se diría una ciudad. Hay modelos turísticos, hay modelos de negocio, pero no hay modelo de ciudad, y menos en el centro. Nosotros tenemos un modelo, tenemos un manifiesto, buscamos el bien común de los vecinos, y tanto la asociación también del resto de malagueños, nos podemos equivocar como todo el mundo, pero dentro de este modelo nosotros tenemos una idea de ciudad en la que hay turismo, hay una industria turística, hay una hostelería que ha existido siempre, hay una marca de Málaga, hay una hostelería de calidad, hay comercio, también hay turistas y hay residentes, que seríamos nosotros, los que quedamos ya, que somos la mayoría propietarios, y después también está el resto de malagueños, porque el centro de Málaga no solamente el centro es de los vecinos o de la empresa, es lo que representa el conjunto de Málaga, una ciudad que tiene 2.700 años, siempre ha estado poblada y tiene que estar ahí. ¿Qué vemos con preocupación? En este caso la invasión de vía pública y ciertas peticiones, normalmente de ir más allá en el modelo, y lo hacen siempre desde una situación en la que no se está cumpliendo, que en eso sí tengo que decir que estoy muy en contra, desde una situación que no se está cumpliendo y en el que dicen que los residentes vayamos perdiendo derechos, que serían en este caso el derecho al espacio público. Tenemos otros tipos de problemas, pero en este caso es el espacio público. Lo que hemos comprobado, hemos empezado, hay una norma que dice que tienen que tener los locales los planos de ocupación en lugar visible, no se cumple en el 99% de los locales. El Ayuntamiento ha tenido que poner unas chapas, etcétera, pero antes nosotros hemos empezado a pedir los planos de ocupación, que deberían ser públicos. ¿Qué hemos comprobado? Tenemos unos 70 planos y cumplen, me parece que unos 10 son los que cumplen. Los otros son
incumplimientos muy destacados. También tengo que decir que no estamos muy de acuerdo en lo de que hace un esfuerzo por que se cumpla, porque no lo vemos, no vemos ninguna denuncia, ninguna declaración, no lo vemos ese reconocimiento en ningún lado. Nosotros sí lo hacemos, decimos este es local, este tal, y que conste que no estamos sacando a la luz ni el 10% de lo que estamos viendo, simplemente ejemplos para que intenten en esta ciudad cambiar y decir, mire, se está incumpliendo. Javier, hay muchos espacios en el centro donde se hace evidente el conflicto, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos puntos de vista. Uno es la parte subjetiva de qué Málaga queremos cada uno de los habitantes de Málaga, porque no olvidemos que también los hosteleros somos malagueños. Es decir, cuando hablamos de los malagueños creo que estamos todos dentro y los hosteleros somos parte más de Málaga, parte activa, parte creadora de empleo, parte empresarial. En cuanto a ese modelo subjetivo, yo puedo entender, y al final es respetable, el modelo de ciudad que cada malagueño quiera para sí mismo, o crea conveniente, o crea en su momento que es el que debe imperar. A día de hoy el modelo que tenemos es el que tenemos. Yo el incumplimiento de unos porcentajes tan amplios como se habla, bueno, pues a mí me extraña. No lo pongo ni en tela de juicio, es decir, me extraña. Y vuelvo otra vez a repetir lo mismo, si verdaderamente el tema de las chapas, por ejemplo, fue una cosa que también hemos solicitado nosotros al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque al final nosotros también, en un momento dado, cuando viene la policía a solicitarnos los mismos planos de ocupación con las terrazas ocupadas, pues para nosotros tampoco es grato que parezcamos delincuentes como de la forma que entra la policía. Pues, oye, pues lo de las chapas, pues creíamos que era una forma positiva para que el propio policía, si tiene que hacer una inspección, o el propio inspector, que viera exactamente cuál es la ocupación que tiene que tener ese local. Por tanto, si nosotros estamos de acuerdo con todo eso, y creo que no se trata esto de asociación de hosteleros contra asociación de vecinos, o hosteleros contra asociación de vecinos. Por eso digo que al final creo que todo este modelo de ciudad, nosotros somos dos pequeñas partes, ¿verdad? Bueno, la hostelería a lo mejor representa a nivel local, representa un volumen muy amplio. La asociación de vecinos, tanto aquí en el centro, obviamente habrá en otros barrios, pero hablamos de comerciantes, como se han hablado, hablamos de viviendas turísticas, hablamos de hoteles, es que somos un núcleo muy importante el que conformamos toda esa convivencia dentro del centro. Por eso focalizar o intentar confrontar muchas veces a hosteleros con asociación de vecinos del centro histórico, creo que tampoco lleva a nada. Es decir, creo que al final el ayuntamiento es un poco el que tiene que poner qué modelo de ciudad queremos. El hostelero, si tú le das una licencia, indudablemente el hostelero va a seguir sobre esa licencia. Ese es un aspecto que me parece especialmente importante. Es un espacio corto y me gustaría sintéticamente que lo abordarais, ¿no? Hemos visto que el ayuntamiento ha hecho 250 expedientes en el primer trimestre, pero ya lo hemos visto en años anteriores, muchos de esos expedientes no se ejecutan. La cuestión es, ¿por qué de repente tantos expedientes? ¿Porque por fin hay personal que se está ocupando de esto o porque hay elecciones y en periodo electoral conviene hacer este tipo de gestos? Bueno, tenemos nuestra teoría porque todo esto salió a raíz de la mesa del EDUSI, que estuvo la jefa de servicio y declaró allí delante de todos los asistentes que se disculpaba, que sabía que no le íbamos a creer después de tantos años en el ayuntamiento no ejerciendo un control, y que se disculpaba y hizo propósito de enmienda delante de todos. Nosotros llevamos meses pidiendo expedientes, pidiendo informes, pidiendo cuántas inspecciones hay, cuántas llegan a multa, y claro, del año pasado de 700 intervenciones policiales, solamente 24 se tramitan y 8 terminan en multa, en toda Málaga, no estoy hablando del centro. Entonces no sabemos qué pasa por medio. No es normal. Cuando sale a la calle y ve, por ejemplo, ahora Plaza del Siglo, toda esa zona, Molina del Área, han puesto las chinchetas. ¿Qué pasa? Que para verlas tienes que levantar las mesas, porque está toda la zona con las chinchetas y las mesas hacia adelante. Ahí la otra idea que han tenido, por ejemplo, en Molina del Área, es tapar las chinchetas con moquetas. Y a partir de ahí todo el Monte de Orégano, no es tan fácil de localizar las chinchetas. Una alfombra roja que llega en Molina del Área hasta el Rosa Agua, y sabemos que eso solo puede tener 1 metro, pues tiene sus 2 metros, la moqueta, y ahora busca las chinchetas. Esa es la actitud que tienen. Si pones chincheta, pongo moqueta. Si pongo que es plano de ocupación, no lo pongo. Me voy pasando. Y el ayuntamiento, entendemos los empresarios que por cada mes, por cada metro, sacan más dinero. Pero si el ayuntamiento no pone un freno y dice, hasta aquí puede llegar, no lo va a hacer nadie más. No podemos confiar en la autorregulación porque no está funcionando. ¿Y vosotros, Javier? Pues creo que al final tampoco hay que generalizar el incumplimiento, como he dicho antes, y indudablemente volvemos a lo mismo. Es decir, si hay alguien que incumpla,
el ayuntamiento tiene los medios para hacer unas sanciones o que se cumpla, o que haya cumplimiento en cuanto al espacio de ocupación de vía pública y este tipo de sanciones. Es decir, nosotros volvemos a decir lo mismo y además somos críticos con el ayuntamiento en eso. Oye, si tenéis que actuar, nosotros no somos un órgano de inspección de nuestros hosteleros, es decir, no somos órgano de inspección. Es que creo que la labor de una asociación no es ser órgano de inspección. Nosotros tenemos asamblea y en la asamblea hablamos de todo esto, indudablemente, y que si el ayuntamiento mañana sanciona por ocupación de vía pública o desmesurada o que esté fuera de sus límites, pues indudablemente es que está en su derecho. Creo que al final, indudablemente, la convivencia tiene que ser de todo, pero vuelvo otra vez a lo mismo. Creo que al final muchas veces se utiliza esto para dar un punto de vista subjetivo de qué modelo de ciudad queremos, que yo estoy de acuerdo, que al final es respetable y todo el mundo tiene su modelo de ciudad, pero creo al final, igual que en carreterías no se ha llamado a los hosteleros para intervenir dentro del desarrollo que vaya a tener esa calle, al final eso es negativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos hablando de que es que se va a ocupar masivamente calle y carretería. No, es que a lo mejor el hostelero hay que concienciarles de que simplemente va a tener una fila de silla y mesa. Y eso también hará la expansión del centro. Gracias, Javier. En el último minuto, ya muy apurados, Alejandro, porque se ha mencionado también carretería. Si la autorregulación no funciona, lo que queda claro, desde luego, es que el ayuntamiento no está cumpliendo con su función. De hecho estoy muy de acuerdo con Javier porque es lo que dice él. El alcalde ha hecho una apuesta por la autorregulación y la propia asociación de hosteleros dice que ellos no lo van a hacer, porque no pueden, no es su misión. No está dentro ni de las misiones de la asociación de hosteleros. Ellos tienen que cuidar por sus intereses. Nosotros tenemos que cuidar con los nuestros y el ayuntamiento es el que hace que se cumpla la ordenanza, que este es el problema que estamos teniendo, que el ayuntamiento no hace cumplir la ordenanza. Y la hostelería tiene que funcionar en esta ciudad o si no estamos perdidos todos, los vecinos también los primeros. Bueno, pues ya ven, es un asunto interesante. Estoy seguro que volveremos a abordarlo, no solo porque es un asunto interesante, sino porque parece ser las soluciones no van a ser inmediatas y seguramente en campaña electoral lo veremos reverdecer. Pero no es un problema electoral, es un problema de la convivencia de los vecinos y del buen éxito de un sector fundamental como es la hostelería. Terminamos. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Javier. Gracias a todos ustedes. La próxima semana más. No, la próxima semana es Semana Santa. La siguiente.